Buenos días, tardes, noches, desde donde estés escuchando el podcast de Dale Vuelta, la plataforma para inspirar y habilitar la participación de más niñas y mujeres en el deporte. Yo soy Brenda Moller y te doy la bienvenida al episodio número 3. Hola a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, listos para arrancar un fin de semana más. Espero que le estén pasando muy bien, que hayan tenido una muy buena semana. Y les agradezco que estén escuchando este episodio, ya sea trabajando en la escuela, corriendo, haciendo los quehaceres domésticos, lo que usted prefiera. Estos episodios y este podcast es para compartir otras perspectivas acerca del deporte. Si usted no ha escuchado los capítulos 1 y 2, lo invito a que lo haga, ya que es una introducción interesante sobre los temas que vamos a estar abordando en este espacio. Para arrancar el episodio del día de hoy, llamado Habilidades, quisiera empezar con un par de noticias que no quisiera dejar pasar, ya que son noticias que en lo personal me enojaron mucho y me dejaron triste, ya que reflejan un poco todavía la gran discriminación y sexismo que existe alrededor del deporte para las mujeres. La primera nota es del día jueves sobre la NCAA. Para quienes no lo sepan, la NCAA es la National Collegiate Athletic Association. Es una red de universidades y es una de las ligas más importantes de Estados Unidos a nivel colegial. Y si usted es fanático del básquetbol, y si no es, ahorita se lo vamos a explicar. En marzo hay un torneo muy famoso que es el March Madness, que básicamente es la liguilla de los torneos de básquetbol colegial. Y resulta que van a ser burbujas, como hicieron con las finales de la NBA el año pasado debido a la pandemia de COVID-19. Y en estas burbujas se están concentrando a los equipos, tanto varoniles como femeniles, que clasificaron a esta parte del March Madness. Y resulta que una de las preparadoras físicas que están ahí compartió una fotografía mostrando la diferencia entre el gimnasio que adaptaron para los equipos varoniles y el gimnasio que adaptaron para los equipos femeniles. Si usted no la vio, la voy a dejar en las historias de Dale Vuelta y en Twitter para que la puedan ver. Recuerden que pueden encontrar Dale Vuelta como @DaleVueltaMX en ambas redes, para que la vean y ustedes mismos juzguen por esa fotografía la disparidad y la injusticia que existe todavía alrededor de las oportunidades que se le dan a las mujeres. Y me pareció una gran nota para iniciar este episodio, ya que hoy vamos a hablar sobre las habilidades que las mujeres eh, aprendemos y desarrollamos a través del deporte, que no se desarrollan tan fácilmente cuando no tienes una historia de práctica deportiva en alguna etapa de tu vida. La página de Together, si ustedes tampoco conocen qué es Together es una empresa que fundaron 4 atletas olímpicas. Sue Bird es la máxima ganadora de torneos en la WNBA. Chloe Kim, Simone, que también es una nadadora olímpica, y Alex Morgan. Ellas 4 crearon una empresa llamada Together y justo el día de hoy jueves compartieron un tweet que decía Women in Sports Deserve Better. No sé si fue derivado y detonado de la foto que se filtró de los gimnasios, pero al final pues eso es lo que vamos a estar reflexionando el día de hoy. Y para dar inicio, les traigo algunos datos históricos y situaciones que nos van a ayudar a calentar el mood un poco. Pues las mujeres sabemos que hemos luchado por la igualdad a lo largo de la historia, no solamente en el deporte, sino por nuestro lugar en la sociedad. En el deporte específicamente, a las mujeres, no sé si ustedes lo sabían, pero ni siquiera se les permitía ver los Juegos Olímpicos cuando iniciaron. Después de que finalmente se nos permite participar en deportes, las mujeres incluso tuvieron que someterse a pruebas de género para asegurarse que no eran hombres que intentaban engañar al sistema.
Y además de eso, la cobertura de deportes femeninos, pues no reemplazó a la cobertura de eventos, por ejemplo, de carreras de perros o caballos, sino hasta 1992. Y al día de hoy, siglo XXI, año 2021, las atletas femeninas siguen teniendo una cobertura mediática ridícula y diferente con sus contrapartes masculinas. Les quiero compartir como dos teorías que explican un poquito cómo los medios de comunicación tienen una responsabilidad gigante en cómo la sociedad acepta ciertos temas. Hay una función de establecimiento de la agenda de los medios de comunicación masiva. Para los que estudien comunicación sabrán de lo que hablo, pero eso también es conocido como la teoría del establecimiento de la agenda. Y básicamente esta teoría lo que argumenta es que los medios le dicen a la audiencia qué pensar al darle más cobertura a un tema o asunto de mayor importancia. Esto usted lo puede ver no solamente en deportes, sino en política, donde es muy recurrente, y no voy a entrar a darle publicidad a gente que no queremos. Pero si ustedes observan, a nivel político o en los noticieros, cuando se quiere que la audiencia piense o esté hablando de algún tema en específico, pues se le da mayor cobertura y este asunto pues se vuelve de interés popular en las conversaciones del día a día. ¿A qué voy con esto? Los deportes de mujeres, a los ojos de los fanáticos de los deportes, pueden considerarse menos importantes que los deportes de hombres porque reciben constantemente menos exposición en los medios, con excepción de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, porque ahí pues hay paridad de los eventos y ahí básicamente no tienen mucha agenda los medios de comunicación. Y esa es como la primera teoría. Y la segunda es una teoría que dice que el simple efecto de exposición suma a estas teorías, argumentando que cuanto un individuo esté más expuesto a un estímulo, más favorable lo perciben. Es decir, cuando los fanáticos de los deportes no están expuestos a los deportes de mujeres, comprenden la falta de exposición como que no deberían preocuparse por los deportes de mujeres o que no son buenos o que no le importan a nadie. Además, cuando los medios de comunicación hacen hincapié en los deportes femeninos frente a los masculinos, los fanáticos de los deportes comienzan a creer que las mujeres y niñas solo deben participar en deportes femeninos y no masculinos. Sobre este tema ya hablamos en el episodio 1, si no lo has escuchado te invito a que lo escuches para entender que no existen deportes femeninos y masculinos. Entonces, partiendo de estos datos padrísimos que a mí me hicieron hervir la sangre, vamos a hablar ya de cosas bonitas y positivas, porque si usted aún no está convencido que el deporte femenil es un gran negocio, le voy a dar algunos argumentos a favor para que nada más le dé un ratito de su pensamiento y lo evalúe un poco. Vamos a hablar de cómo impacta el deporte a las mujeres, tanto fuera como dentro de la cancha. Y dividí los temas en 4 bloques. Vamos a hablar primero sobre cómo nos ayuda a desarrollar habilidades dentro de la cancha, cómo nos ayuda a desarrollar habilidades a nivel personal, cómo nos ayuda a desarrollar habilidades a nivel profesional y por último, y no menos importante, cómo impactan las mujeres a nivel económico desde la posición de fanáticas o aficionadas al deporte. Entonces vamos a arrancar con cómo impacta el deporte a las mujeres dentro de la cancha. Y por dentro de la cancha no solamente me refiero a que juegues un deporte, sino me refiero a cómo el deporte te otorga ciertas habilidades en la práctica deportiva que al final pues puedes extrapolar a otros aspectos de tu vida. Uno, por ejemplo, es la mejor sensación personal de salud. Si usted le pregunta a una joven niña, mujer que hace deporte, le va a responder que se siente mucho más sana que alguien que no hace deporte. ¿Por qué? Porque el deporte nos cambia anatómicamente. Eso es un estudio científico. Les voy a dejar la referencia de un video de TED que justamente habla de los efectos físicos que sufre nuestro cerebro al hacer deporte. Entonces, al tener una mejor sensación personal de salud, pues evidentemente los beneficios a nivel salud física son palpables. Hay una reducción del riesgo de enfermedades crónicas. Tenemos una mejor autoestima corporal porque nuestra propia percepción y nuestro valor como mujeres no está centrado en lo que perciben los demás de nuestro cuerpo, sino
nosotras estamos conscientes de lo que nuestro cuerpo es capaz y de hasta dónde podemos llevarlo, y entonces nuestra percepción de nuestro propio cuerpo es mucho mejor y mucho más positiva. Tenemos obviamente menor riesgo de obesidad, una menstruación más sana, que al tema de menstruación le vamos a dedicar un episodio entero con una invitadaza que ya tengo ahí en el radar, así que esperen ese episodio porque va a estar súper interesante. Pero las atletas sufren de cólicos menos agresivos y pueden hasta tener ciclos mucho más regulares que alguien que no hace ejercicio. También tenemos una menor exposición a vicios como el cigarro o las drogas, así como una vida sexual más sana, en el sentido de que tenemos menos riesgo de un embarazo no deseado y tenemos normalmente un mejor cuidado anticonceptivo porque entendemos de las implicaciones de la actividad sexual versus las niñas que no están expuestas a un entorno deportivo. Hablando ya como vamos a ir subiendo otra vez, voy a usar la analogía de la cebolla, vamos a ir subiendo, ¿no? Además de todo lo que a ti en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma te aporta, a nivel personal, pues el deporte se refleja en diferentes ámbitos y en diferentes aspectos. Por ejemplo, en un mejor desempeño académico. Hay muchísimos estudios que comprueban que las atletas tienen un mejor desempeño académico, tienen mejores calificaciones, porque en el deporte y al estar involucrada en una actividad adicional a tu escuela, o que en realidad pues es la única obligación que tenemos cuando somos niños y jóvenes, desarrollas habilidades para organizarte mejor, para priorizar las cosas y para administrar el tiempo. Y al momento de tener estas habilidades, pues tú eres mucho más hábil en la escuela y organizando tus tiempos, tus tareas, etcétera. El desempeño académico no solamente se refleja como en el día a día del estudio, sino que también hay estudios que demuestran que las niñas y jóvenes que hacen deporte tienen un mejor desempeño en las ciencias y las matemáticas. Aquí hay una correlación muy interesante y ya buscaremos a un especialista que podamos abordar justo el tema de las STEM, que son esta rama de ciencias que se busca empujar mucho en las mujeres también, porque pues ahí también hay un déficit importante de participación de mujeres. STEM significa Science, Technology, Engineering and Mathematics en inglés, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en español. Entonces hay como un foco importante en el desarrollo también de las habilidades STEM en las mujeres, porque hay una relación muy interesante justo en el deporte y las ciencias que ya podremos abordar más a profundidad. En mi caso personal, yo no les puedo decir que fui una eminencia en las ciencias y matemáticas. El pensamiento lógico no es mi fuerte y eso lo he sabido desde hace muchos años, pero pues los estudios ahí lo dicen, así que quizás nada más era mi propio bloqueo mental de que yo no era buena en las matemáticas y las ciencias. Continuando con la parte académica un poco, las mujeres que hacen deporte y practican alguna actividad física son mucho menos propensas también a abandonar los estudios. Y esto es muy importante porque creo que no me dejarán mentir que la educación es la base para transformar al mundo. Entonces, cuando una niña, joven, mujer termina sus estudios, pues estamos asegurando que tiene una mejor formación. Voy a retomar justo el tema de los estudios y las carreras un poco más adelante, ya que hablemos del tema profesional. Cerrando la parte de los estudios, hay otra parte importante en la cual los deportes benefician a las mujeres, que es cómo nos desenvolvemos en un entorno social basado en logros. Es decir, cuando somos parte de un equipo, estamos acostumbradas a convivir con gente y a estar en un entorno en donde hay objetivos. Entonces, eso lo trasladas a tu vida diaria y a la forma en la que te vas desenvolviendo a lo largo de tu vida, porque entiendes que tienes que ir poniendo metas y objetivos para ir alcanzando cosas o para ser mejor persona cada día, cada mes, cada año, etcétera. La parte del entorno es muy importante porque aquí vamos a hablar de cosas como el deporte te da redes de seguridad y desarrollas amistades mucho más sólidas con mujeres, eso creo que lo comenté en el episodio pasado. Desarrollas unas relaciones mucho más sinceras con las mujeres porque ahí no hay tanto tema de egos o de celos como en otro entorno social, y ahorita ahondaré en ese tema también, pero el ser parte de un grupo pues
aporta justo al sentido de pertenencia, y eso también se los compartí en el último episodio y lo repito porque es importante. Los hombres y niños tienen motivadores distintos a las mujeres para practicar deporte o ser parte de un equipo. Los niños y los hombres, conforme ellos más se dedican a mejorar su técnica, su fuerza, etcétera, mejoran su desempeño en un equipo y entonces el equipo los acepta mejor. Y para una niña es al revés. Para una niña parte de la aceptación. Si una niña se siente aceptada y acogida en un grupo, entonces va a invertir más tiempo en mejorar su desempeño y entonces va a ser un elemento mucho más útil y funcional para el equipo en general. Hay un tema también que afecta a las jóvenes, que es este factor popularidad, que al final cuando eres parte de un equipo en la escuela o en la universidad, pues eres parte como de un grupo selecto y de cierta forma exclusivo, y eso te da como un plus de popularidad que a esa edad pues a todos nos importa y nos afecta. Y por último, hay estudios que señalan en Estados Unidos y Canadá que las niñas y mujeres que practican deporte son agentes de cambio en sus comunidades, es decir, están involucradas en la comunidad de adultas mucho más, en voluntariados, en apoyar asociaciones civiles, etcétera. Y esto es porque al final el deporte femenil, y también lo comenté en los episodios anteriores, es mucho más diverso e incluyente. Te topas con una apertura mucho más grande en temas, por ejemplo, de homosexualidad. Te enfrentas a temas donde no hay clasismo porque tienes compañeras de cualquier rango y estatus social y económico. Hay muchos temas que facilitan la conversación de las injusticias sociales, y esto es muy importante porque al final el deporte femenil es un grupo marginado. Entonces los temas de justicia social son prácticamente naturales porque al ser un sector discriminado, pues eres empático con las otras minorías o con minorías que sufren justo de esta falta de visibilidad y de respeto en los entornos sociales. Aquí cerramos el tema del nivel personal, que es como para delimitar justo cómo nos cambia a nosotras como personas. Y aquí ya voy a empezar a entrar a hablar de cosas a nivel profesional, que a nivel profesional encontré justo un estudio. Todas las referencias se las voy a dejar en la descripción de este episodio para que puedan clavarse, si son ñoños como yo, a leer los estudios, los reportes, etcétera. A nivel profesional, ayer encontré un estudio muy interesante de Acon ESPNW que habla sobre dónde las empresas van a encontrar a su siguiente líder. Y hay una conversación obviamente recurrente hoy en las empresas que es alrededor de las habilidades del futuro y cómo cada vez van a necesitar personas que tengan esta parte de pensamiento crítico y tengan otros skills además de solamente ser muy bueno en las materias académicas, por así decirlo. Entonces, este estudio justo menciona que pues al final todas las empresas hoy estamos en una guerra por el talento. Al final tú quieres encontrar a la mejor pieza para tu equipo, y hay otra guerra que está sucediendo que es la de la paridad de género. No solamente se está buscando talento bueno, sino que las mujeres tienen que pelear por la oportunidad de tener puestos ejecutivos. La maravilla de esto es que cuando se introduce el deporte como una palanca, encuentras que la cancha se nivela. Y se nivela porque la participación en el deporte justo ayuda a que seamos mujeres más sanas y confidentes. Nos acostumbra a mejorar, o sea, como a este concepto de rise. Cada vez que tú pierdes una final o pierdes un partido o no te sale algún truco o el entrenamiento te costó mucho trabajo, estás acostumbrado a fallar. Estás acostumbrado a entender que el progreso y el éxito no es una línea recta, sino son sube y bajas. Y esto al final en una empresa es igual. Tienes que tener esta capacidad de resiliencia para poder mejorar y pues ser como mucho más asertivo, competitivo, disciplinado, etcétera. Y la parte del
background como del entorno deportivo en una mujer, pues le permite a personas que están en una posición de toma de decisión, pues tener muchos mejores resultados ya por todas las razones que les mencioné. Entonces hay 3 razones que este estudio comparte, que son las razones por las cuales las mujeres atletas hacen grandes líderes. La primera, ya se las mencioné, es porque crecemos sanas y con mucha confianza. La 2, que la experiencia en el deporte nos ayuda a mejorar, a ver con una visión a largo plazo, a tener equipos fuertes, porque al final tú quieres construir un equipo que te ayude a ganar. Y por último, que las mujeres ejecutivas pues tienen resultados que son palpables. En este mismo estudio justo viene la cifra que dice que el 94% de las mujeres en posiciones de toma de decisión han jugado algún deporte en algún punto de su vida. Y el 77% de estas mujeres creen que las mujeres que practicaron algún deporte son grandes colaboradoras para una empresa. Y eso yo en lo particular y personal lo he visto conforme he avanzado en mi carrera profesional. Para mí era muy normal y natural ver cómo mujeres que estudiaron conmigo, por ejemplo, pues son mujeres muy exitosas. A mí me cuesta trabajo pensar en una de mis ex compañeras del fútbol y encontrar alguna que no le vaya muy bien en su chamba, en su vida, que no se haya desarrollado plenamente. Y para mí era algo normal. Y hasta que salí al entorno laboral y me di cuenta que hay mujeres que no estuvieron expuestas a esto, pues no es siempre el caso. Entonces, aun cuando para mí era algo muy normal, pues también fue algo que tuve que aprender y a incorporar un poco en mis equipos, el decir, ok, necesito gente que entienda este concepto de equipo, porque el concepto de equipo abarca muchísimas cosas. El concepto de equipo va desde la parte de la democracia, el alinearte a un objetivo común, el sacrificio, que para mí el sacrificio es súper importante cuando hablas de un equipo, porque entiendes que hay veces que tienes que hacer lo que es mejor para el grupo y no lo que es mejor para ti. Y eso me cuesta mucho trabajo entender en qué otro entorno lo puedes aprender mejor que en el deporte. Este tipo de habilidades, pues es muy difícil trasladarlas a mujeres que no han practicado deporte. Hay justo un círculo virtuoso que nos permite dimensionar y envisionar un poco todo lo que favorece la inclusión deportiva cuando eres joven. El primero es la afirmación, es decir, los países que apoyan a las mujeres y niñas en todos los aspectos, es decir, la equidad de género. Los países que tienen una mejor equidad de género no es solamente en el tema laboral, es en todos los aspectos de la vida de los hombres y las mujeres. Entonces, cuando un país como un todo entiende la necesidad de apoyar la equidad, pues entonces les permites a más mujeres acceder a la práctica deportiva. Y cuando tienes una práctica deportiva de elite, por así decirlo, de alto nivel, el segundo paso es la participación, que provocas que más atletas femeninas se transformen en atletas olímpicas, por ejemplo, o que compitan en mundiales. Es el tercer paso, que es que las mujeres que ganan premios y ganan competencias tienen una mejor visibilidad. Y esta visibilidad da paso al cuarto eslabón de este círculo, que es la admiración. Cuando la cultura social desarrolla ídolos y mujeres a seguir, la historia cambia y ahorita vamos a profundizar en eso. Sin embargo, hay una parte importante que quiero compartirles también, que es, hay formas en la que si tú no fuiste una atleta, puedes adoptar estas habilidades. Las mujeres que practicamos deporte, en primer lugar, esta parte de el éxito, ¿no? Viene y parte de la visión, de sentarte y ver hasta dónde quieres llegar y entonces sentirte con las herramientas y las capacidades necesarias de lograrlo. Esta ilusión o esta perspectiva o esta visión, objetivo, como lo queramos llamar, lo que nos habilita en el cerebro es justo transformar las barreras en motivaciones, que esto es lo que les decía. Voy a poner un ejemplo, un atleta que haga obstáculos. Imagínense la cantidad de golpes que se ha metido, la cantidad de veces que se tropieza
pero eso solamente es un motivador para seguir intentándolo y hacerlo mejor cada vez, ¿no? La pasión y la determinación, esto es algo que yo he platicado con futbolera mucho, que es este fuego interno, ¿no? El fuego interior, el que traes en el estómago todo el tiempo y te empuja y te arrastra y es lo que te motiva a siempre seguir y hacer más cosas. Esa pasión y determinación, el deporte también pues lo trae en su esencia, tanto en la práctica como en la afición. La parte de liderazgo y resiliencia, que bueno, ya hemos sido como muy redundantes con esto. Entonces, ¿qué pasa con mujeres que son emprendedoras o que son ejecutivas que no tuvieron un entorno deportivo? Hay estas 5 cosas, pues se tienen que encontrar justo de alguna otra forma. La primera y más importante es centrarte en la pasión, en el fuego interior. La cosa es que cuando hacemos algo sin pasión, es difícil. La motivación, existe el mito de que la traes siempre, pero la motivación se trabaja. Hay días que no quieres hacer nada, que ya no quieres continuar, que algo te dio para abajo y ya quieres abandonar todo. Y esta motivación la tienes que encontrar en tu pasión y en tu propósito. Cuando eso lo tienes muy claro, el resto de actividades son mucho más sencillas. En segundo lugar, puedes poner objetivos muy claros, es decir, quizás a corto plazo para irlos ejecutando y logrando de manera clara y sencilla para tener esta confianza en que puedes lograr los objetivos que te pongas. En tercer lugar está la parte de priorizar qué es lo más importante para llegar a donde necesito llegar. Luego está la parte de los mentores. Esta parte de los mentores es mucho de la cultura de Estados Unidos. De hecho, les tenemos una sorpresa prontamente, no vamos a hacer más spoilers, pero esta parte de mentorship es muy importante para tener a alguien como tu referente. Y no estoy hablando de coaches, de life coaches, porque yo en lo personal no creo en eso. Creo que hay psicólogos con carreras universitarias que nos pueden ayudar mucho más, pero el tema del mentor es alguien que quizás es ajeno a tu vida personal hasta cierto punto y te da retroalimentación desde la perspectiva ya sea profesional, deportiva, lo que sea, y está centrada justo en que tú puedas explotar tus mejores capacidades y tus mejores habilidades sin poner algún tema subjetivo o emocional de por medio. Y por último, es importante identificar estrategias para liberar la presión. Y esto lo especifican mucho por el tema del ejercicio. Al final el ejercicio es un desfogue, una desconexión, es un espacio donde te liberas, te desconectas, sacas frustraciones. Entonces, si no haces deporte, pues encontrar estas actividades que también te permitan como liberar la presión de la olla express, por así decirlo. Entonces, bueno, ya como cerrando un poquito esta parte del nivel profesional, hay 2 últimos puntos que me gustaría comentar, que vienen mencionados justo en ese estudio, que es las conversaciones alrededor de los deportes para los hombres son una moneda social. Es decir, los deportes hasta cierto punto son importantes en la vida social de los hombres porque es parte del tema de conversación. Y cuando eres una mujer aficionada al deporte, no necesariamente que lo practiques, pero que te guste el deporte, naturalmente no te excluyen de las conversaciones o no te excluyen de ciertas dinámicas que por naturaleza en lo social son masculinas. Y de nuevo, eso es un estereotipo y es algo impuesto por la sociedad que es ridículo, pero esto es un fact, es un hecho que está documentado también. Y por último, otra estadística que creo que es importante compartir, que es el 60% de las jugadoras de la Liga MX femenil tienen una carrera universitaria a diferencia del 10% de los futbolistas en México. Esta estadística la escuché en una entrevista que le hicieron a Dani Pulido de Telemundo. No compartieron la fuente, pero me parece un dato interesante que debemos de considerar, porque si ustedes ven como el portafolio de prestaciones que tienen muchos clubes con las jugadoras, parte de eso es la carrera universitaria. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque al final tú tienes que, pues también asegurarle a la jugadora una carrera, porque al día de hoy, pues no todas pueden vivir profesionalmente del fútbol porque no tienen sueldos competitivos. Entonces les das la opción de tener una alternativa de ingreso económico más allá del fútbol. Y bueno, esta es la parte
del nivel profesional y en esta nos extendimos un poco mucho, pero es un tema a mi parecer muy interesante. Y ya para irle dando crán a este episodio, vamos a hablar del último punto, que es cómo las mujeres aficionadas al deporte influyen desde el nivel económico, ¿no? Es decir, como fans. Y aquí justo voy a hablar de mujeres que quizás no practican, pero que son fanáticas del deporte. Les voy a dar un par de numeritos de dineros para que dimensionemos nada más. En Estados Unidos, las mujeres administran 108,000 millones de dólares en el sector deportivo, desde boletos para eventos, productos de los equipos y en membresías, por ejemplo, para espacios deportivos como gimnasios. Esta cantidad de dinero es básicamente un poco más de la mitad del gasto del hogar y las mujeres son las que deciden prácticamente todo alrededor del consumo deportivo en un hogar en Estados Unidos. Aquí es importante delimitar que en Estados Unidos evidentemente la cultura deportiva es mucho más grande, entonces las mujeres son parte desde nivel colegial hasta nivel profesional. Entonces, yo tengo a mi equipo y tengo mi jersey y tengo como toda mi parte de merchandising y me gusta ir a los estadios porque allá también es todo un happening. Entonces hay muchos factores que no son igual que aquí en México, pero nos sirve para tener una referencia. Esta es como la parte del consumo de los eventos deportivos e instalaciones deportivas. Otro tema, por ejemplo, muy interesante al cual también le dedicaremos un episodio especial es el tema de athleisure. Las mujeres gastan muchísimo dinero en la categoría de athleisure, que si ustedes no la conocen es esta nueva tendencia de la ropa deportiva como para usarla en el día a día, que no a fuerza tiene que ser ropa que usaste en el gimnasio, pero que tiene este diseño deportivo y la usas para ir al cine, al súper, por un café, etcétera. Esta tendencia, la marca que la disparó fue justo Lululemon, porque le habló a un sector muy específico que era quizás como que hacían más actividades un poco más de menor impacto, más bien como yoga, pilates, etcétera, y que al final quizás tenían actividades sociales y necesitaban como ropa para verse bonitas, femeninas, insisto, estereotipos, pero esto disparó la categoría y bueno, ya le dedicaremos un capítulo a ese tema. La parte, por ejemplo, de ver los deportes es también un sector como muy discriminado porque las marcas y los medios masivos dicen que no hay interés. Sin embargo, el 50% de los aficionados al deporte son mujeres. Y el tema es que el deporte, al ser un evento social, pues facilita el consumo de las mujeres también. Es decir, se juntan en la casa para hacer una carne asada y ver el partido, o vas con tus amigos a un bar también para ver el partido. O sea, son dinámicas sociales y al final pues las mujeres también nos gusta interactuar socialmente y por eso la cifra es prácticamente 50-50. Y por último, y el tema más importante, es que atraen espectadores y una muestra muy clara es nuestra propia Liga MX femenil con los récords que ha roto de asistencia en las finales, por ejemplo, y también en la transmisión de la última final del torneo de Apertura 2020 en diciembre, que también rompió otro récord. El Mundial Femenil de 2019 también lo demostró, e incluso el partido entre Naomi Osaka y Serena Williams en el US Open en 2018, que fue el más visto en la historia del torneo, con 50% más fans que la final varonil. No sabemos si esto también lo detonó todo el ruido que hicieron los medios alrededor de la situación de Serena, pero bueno, data is data y esos números no se pueden refutar. Y entonces quería cerrar con el tema del nivel económico y los fans, porque al final creo que la conclusión y el resumen es muy claro. Conforme hay más visibilidad, mejora el interés y entonces crece el consumo. Les voy a dejar también la referencia de un artículo que escribió, de hecho, Iberdrola. Iberdrola es una empresa española de energía sustentable que justo comparte muchas estadísticas sobre cómo ha cambiado tanto la participación de las mujeres en el deporte como el consumo a través de los años. Y es muy interesante ver la evolución y al final la evolución solamente es porque se le ha dado más visibilidad y se le ha dado más importancia y mientras sigamos empujando para que eso siga sucediendo, pues
En la siguiente década estoy segura que vamos a ver un entorno del deporte femenil muy distinto y como se lo dije a Andrea Sierra y a Naim, a.k.a. futbolera el día de hoy, si no nos van a invitar a sentarnos en la mesa, pues vamos a construir nuestra propia casa. Esa es la promesa. Y bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Anuncios parroquiales como siempre. Hoy es viernes, el día de mañana cierra la convocatoria de una sorpresa que tenemos Naim y yo para ustedes. Si no lo han visto en redes, se los comparto. Estamos buscando la historia de dos niñas, una en Ciudad de México y una en Monterrey, niñas entre 4 y 12 años que jueguen fútbol y sean aficionadas a la Liga MX, para que nos compartan su historia, las nominen porque tenemos ahí una sorpresa muy bonita, Naim y yo, para esas niñas. Pueden encontrar el link del registro en nuestros perfiles tanto de Twitter como de Instagram y también voy a dejar el enlace al registro en la descripción de este episodio. Recuerden también suscribirse a nuestro Change Letter en colaboración con She Wins. Es una publicación mensual donde les estaremos enviando información relevante sobre el deporte femenil, no solo en México, sino a nivel global. También pueden encontrar el enlace en los perfiles de Dale Vuelta. Y por último, no olviden que pueden seguir Dale Vuelta en Instagram y Twitter como @DaleVueltaMX. Me despido por hoy. Mi nombre es Brenda Moller. Gracias por escucharnos y recuerden, hay que creer para crear y sumar para ganar. Hasta pronto, figuras.